Hoy en nuestro primer programa Túnel del Tiempo veremos algunos datos sobre la campaña nacional de 1856-1857. Así que iniciamos este proceso histórico que se ha marcado como uno de los hitos más importantes y según algunos historiadores la campaña nacional fue la verdadera guerra por la independencia de Costa Rica. Bien, todo surge como una respuesta a los países centroamericanos contra la invasión filibustera liderada por William Walker, un estadounidense que intentaba establecer un imperio esclavista en Centroamérica. Pues resulta que a mediados del siglo XIX, Inglaterra y Norteamérica tenían sus ojos puestos sobre esta región centroamericana. ¿Pero por qué? Porque resulta que en Costa Rica y Nicaragua existía una ruta, un canal interoceánico llamada la Ruta del Tránsito, y la existencia de este canal era una gran necesidad para los Estados Unidos, principalmente. ¿Pero por qué lo necesitaban? Bien, para trasladar mercaderías y personas, porque quienes querían viajar del este al oeste de Norteamérica tenían dos opciones. Una, atravesar el territorio en caravanas, donde se arriesgaban a territorios muy peligrosos, clima complicado, a los nativos americanos, así también como a los bandoleros, que representaban un peligro para los colonos que querían viajar en busca de oro. Esta ruta incluso requería un año de viaje, pero si se tomaba la ruta del tránsito por aquella Centroamérica, se navegaba únicamente un mes y de manera más segura. Por lo que este canal interoceánico entre Costa Rica y Nicaragua era una prioridad y una necesidad para Norteamérica. Bueno, lo mismo aplicaba para Inglaterra, pues esta ruta iba a facilitar el traslado de mercaderías. Que a partir de esto es que aparece la figura de William Walker, un hombre formado en medicina, derecho y periodismo, pero en nuestros territorios se destacó más como un filibustero. Este fue el encargado por el gobierno de los estados sureños de Estados Unidos para liderar un proyecto llamado Federación Caribe que buscaba anexar estos territorios centroamericanos a la Confederación de Estados Sureños de Norteamérica. De manera que William Walker llega a Nicaragua con el supuesto de ayudar al presidente de esa nación a ganar una guerra civil que se libraba en ese país, pero termina tomándolo. Y es desde Nicaragua donde esperaba poder apoderarse del resto de Centroamérica. En tanto, Costa Rica era socio comercial de Inglaterra. Allá se exportaba nuestro café. Se tenía una relación comercial bilateral. En ese entonces, el presidente era Juan Rafael Mora Porras. Entonces, en aquella época, un grupo de filibusteros fueron enviados por Walker como emisarios con la intención de establecer una comunicación con el presidente Mora, posiblemente para hacer lo que hicieron con Nicaragua, apoderarse del territorio. Entonces, el presidente rechazó a esta comisión y ordena su salida inmediata del país. Pero ya para ese entonces, el presidente Mora ordena la preparación de las tropas costarricenses que estaban compuestas por unos 5,000 soldados para un eventual enfrentamiento. Y aquí es donde se le solicita a Inglaterra ayuda y le entregan a Costa Rica armamento. Bien, el conflicto armado inicia con la batalla de Santa Rosa, que tuvo lugar el 20 de marzo de 1856. En esta batalla, las fuerzas costarricenses lideradas por el entonces presidente Mora Porras se enfrentaron a las tropas de Walker en el territorio costarricense cercano a la frontera con Nicaragua. A pesar de que las tropas de Walker lo superaban en número, lograron repeler el ataque y causarle importantes bajas al enemigo. Pero aquí vamos a hacer una pausa. Un espacio para algo muy importante, porque en aquella época Costa Rica pasaba por una serie de transformaciones en diferentes ámbitos, político, social y económico, que implicó la participación de muchos costarricenses, entre ellos las mujeres, quienes ya tenían un rol definido y muy limitado en aquella época, como las labores del hogar y la crianza de los hijos. Pero algunas valientes y decididas mujeres se alzaron a marchar con las tropas costarricenses como voluntarias.
en donde se encargaron de la preparación de comida, de la asistencia a los heridos, pero hubo una que particularmente destacó en nuestra historia y en toda la campaña nacional, doña Pancha Carrasco, quien estuvo presente en diversos campos de batalla, colaborando con lo que se requiriera, lavando ropa, remendando, preparando alimentos, curando los heridos, distribuyendo municiones, en fin. Los historiadores cuentan que era una parte vital del equipo, pues ayudaba en estrategias de combate y cuando tenía que empuñar un fusil, lo hacía sin dudarlo. Cuenta la historia posteriormente que luchó en Rivas para recuperar el cañón del que los filibusteros se habían apoderado. Y si nos salimos del campo de batalla, debemos de reconocer la labor de las mujeres frente a la sociedad costarricense, sosteniendo la economía de la época, pues muchas mujeres se quedaron atendiendo negocios, fincas y haciendo trabajos que en aquella época eran considerados cosas de hombres. En tanto, sin la participación de estas mujeres, la economía se habría congelado durante el tiempo del combate y en el campo de batalla también fuese otra la historia, pues el rol de la mujer durante la campaña era indispensable y clave. Las mujeres asumieron los roles que necesitaban cumplir y sacaron al país adelante, a pesar de la difícil situación que se vivía. Además de las mujeres en el campo de batalla y en el comercio, otro grupo de mujeres hicieron donaciones y recolectas para apoyar a las tropas costarricenses. De manera que hay que reconocer a la mujer costarricense como un elemento esencial en la forja y el desarrollo de la sociedad y de la democracia costarricense, porque sin esas mujeres que decidieron salirse de su rol, quizá la historia de la campaña nacional fuera otra. Termina este espacio y nos vamos a la batalla del río Sardinal del 10 de abril de 1856. Pues el presidente Mora había ordenado que una columna de soldados de Alajuela tomara el río Sarapiquí y lo remontara aguas arriba con la misión de contener cualquier posible avance filibustero, los cuales pretendían invadir por medio del río San Juan a Heredia, Alajuela y San José, o sea, todo el área metropolitana. De manera que el 10 de abril, cerca de las 8 de la mañana, cuando los costarricenses estaban atravesando el pequeño estero del río Sardinal, los vigías divisaron a unos 200 metros 4 lanchas cargadas de soldados filibusteros, llevando cada una alrededor de 25 hombres. Algunos venían por tierra bordeando el río. El contacto visual hizo que ambos grupos abrieran fuego de fusiles y revólveres, pero los ticos estaban en mejor posición, puesto que un buen número se hallaba en tierra, tomando posición de tiro en los montículos de arena y las colinas, mientras que los americanos trataban de alcanzar la orilla en medio de una lluvia de balas. Esta batalla es tan importante porque permitió mantener la posición estratégica de defensa sobre el territorio nacional al bloquear el acceso fluvial de los filibusteros hacia el interior del país a través del río Sarapiquí. Bien, luego se da la batalla de Rivas con el objetivo nacional de expulsar a los filibusteros de Centroamérica. Entonces las tropas costarricenses entran a esta ciudad nicaragüense el 11 de abril de 1856. Esta fue una batalla dura y extensa. Durante la batalla se recuerda la quema del mesón desde el cual los filibusteros les resultaba muy fácil operar y controlar la batalla. El conflicto concluyó pasada la madrugada del 12 de abril. Walker al final se retira con sus tropas a Granada. Nos vamos entonces al mes de noviembre de 1856, pues el presidente convoca una tropa de élite para irse por Alajuela, San Carlos y Sarapiquí, pues sabía que era por el río San Juan que Walker recibía soldados y armamento, y sabía que mientras esa ruta estuviera abierta no iban a ganar la guerra, por lo que su misión era tomar el poder del punto que era usado por los filibusteros en un lugar llamado La Trinidad, por la desembocadura del río Sarapiquí y el río San Juan. Esta batalla, conocida como la Batalla de la Trinidad,
fue un 22 de diciembre de 1856. Este día ocurrió el enfrentamiento contra William Walker y sus tropas y se dio la toma de la vía del tránsito, lo que en consecuencia cortó el suministro a los invasores y fue el principio del fin de la guerra. Resulta entonces que esta batalla es fundamental durante la campaña nacional. Finalmente, los costarricenses toman el río San Juan hasta la rendición de Walker el 1 de mayo de 1857. Pasa el tiempo y el presidente Mora decide fundar un banco, el Banco Nacional. Esto lo hace ganar a algunos enemigos políticos que querían el poder, por lo que vencen a los militares a ponerse en su contra y se da un golpe de estado. Entonces, José María Montealegre toma el poder. El presidente Mora se refugia en El Salvador y es traído de vuelta engañado, pues lo hacen creer que habrá una revolución y vuelve al país convencido de poder retomar el poder, pero es apresado y fusilado en Punta Arenas. En definitiva, un episodio negro en nuestra historia, el fusilamiento de un héroe, del presidente que comandó toda esta guerra contra los filibusteros y la lucha contra el imperialismo. Y este fue nuestro primer programa. Recuerda que puedes solicitar toda la información completa en la biblioteca. Nos vemos, hasta la próxima.